a los amigos y a todos, y les invito pues para que entremos entonces en la meditación de la palabra del Señor. Vamos a estar todos muy atentos y vamos a leer en el libro de los Salmos, libro de los Salmos, el capítulo 37. En tanto que buscan el pasaje mencionado, se les recuerda a todos los de Renuevos que el próximo lunes tendremos reunión a las 7 de la noche. Gloria a Dios. Libro de los Salmos, el capítulo 37. Dice el verso 1 en adelante así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Oremos. Soberano Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos concedes de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por la bendición de poderte adorar, poderte glorificar. Y gracias, Señor, por la bendición que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu en este momento nos guíe, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que nosotros podamos recibir tu palabra con mansedumbre, Cristo adorado. Gracias te damos, Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, tienen la bondad. Y vamos pues entonces a entrar en la enseñanza. Vamos a estar muy atentos. Y vamos a meditar basando la enseñanza en el título ¿Cómo hacer obra social? Mucho se habla precisamente de obra social. Y ya creemos que de pronto obra social es solamente traer la libra de arroz y traer la libra de sal y la libra de azúcar y aportar unos 1,000 pesos como la hermana estaba mencionando. Pero yo creo que obra social tiene mucho más que ver que esto. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta noche en algunos puntos que yo he considerado que hacen parte de la obra social. Obra quiere decir trabajo o actividad o acción. Y social tiene que ver con el medio en el cual nosotros vivimos, nos movemos. Estamos en medio de una sociedad. Y no solo estamos en medio de una sociedad, sino que hacemos parte de una sociedad. Somos una sociedad, gloria al Señor. Creo que nosotros debemos entonces de pensar, aparte de esas ofrendas que damos para obra social, ¿qué otra cosa podemos hacer que haga parte de obra social? Sabemos que Dios, a través de los tiempos, siempre ha manifestado el interés
en los pobres. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Estamos persuadidos de que Dios ha tenido siempre en cuenta a los pobres, y yo diría que primeramente Él. ¿Recuerdan ustedes que en cierta ocasión, cuando derramaron un perfume de gran precio para ungirlo a Él, algunos criticaron y dijeron, especialmente Judas, dijo, ¿para qué se hizo este desperdicio? Si hubiera podido vender este perfume por una cantidad de dinero para ayudar a los pobres, para colaborarle a los necesitados, pero el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis. Ha habido pobres, hay pobres y siempre habrá pobres, pero el Señor dijo, en otras palabras dijo, esta mujer ha hecho una buena obra conmigo, como en otras palabras, primero debo de ser yo, y ojalá que en todas las circunstancias siempre tengamos en cuenta al Señor en primer lugar. Gloria a Dios. Y decimos que el Señor siempre ha tenido en cuenta a los necesitados, por lo que uno observa cuando lee su palabra desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ustedes han observado en la Biblia cómo le fue dicho a Israel según el libro de Levítico, en el capítulo 19. Yo quisiera que leyéramos allí unos versos. 19, el capítulo 19 de Levítico y el verso y el verso 9 dice: cuando ciegues la mies de la tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Mire el cuidado que Dios tenía entonces con los pobres, con los necesitados, con los extranjeros, de tal manera que a Israel se le dice que cuando ciegue la mies de la tierra, entonces no debía de cegar hasta el último rincón, es decir, debía dejar algunas orillas de su cosecha para que eso que estaba por esas orillas lo aprovechara el pobre y lo aprovechara el extranjero. No debía de espigar la tierra que ya había sido segada. Espigar era después de que pasaban los que iban recogiendo la cosecha. Entonces acostumbraban otros venir recogiendo lo que quedaba, es decir, lo que de pronto el que iba recogiendo la cosecha no había visto. Entonces eso se llamaba espigar. Entonces Dios dice: eso no lo harás. Pasen recogiendo la cosecha, pero no pasen espigando atrás, porque eso también se lo debo, o eso se le va a dar, se le debe de dejar al pobre y se le debe dejar al extranjero. En esto Dios entonces deja ver cómo Él tiene cuidado de los necesitados. Gloria a Dios.
Pues yo estaba pensando en algo más con respecto a lo que puede ser la obra social. Y la obra social debe de empezar por un propósito que nosotros debemos de tener, y es el propósito siempre de hacer el bien. Eso debe de empezar en nosotros. Es un propósito que uno mismo se hace siempre de hacer el bien. Estamos leyendo en el Salmo que dice: confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Entonces eso de hacer el bien es propio, es de nosotros. Otro salmo dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Entonces eso debe ser un propósito nuestro de siempre hacer el bien. Gloria a Dios. Cuando uno se hace ese propósito de hacer el bien, es un propósito que Dios lo respalda. Y uno puede hacerse ese propósito de hacer el bien, no de hacerle el mal a nadie. Es decir, si no le vamos a hacer el bien a la persona, entonces tampoco le hagamos mal. Gloria a Dios. También encontramos otro pasaje que es muy importante, y uno observa cómo Dios nos da estas lecciones importantes, porque también nosotros debemos de hacernos un propósito de no causarle daño a nadie. Eso también hace parte de lo que es obra social. Nosotros proponernos a no hacerle daño a nadie. ¿Y cómo nos deja ver la palabra de Dios que nosotros no debemos de hacerle daño a nadie? Ve al libro de Deuteronomio, el capítulo 22. Libro de Deuteronomio, el capítulo 22. Nos dice así, verso 8: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él, del terrado, cayere alguno. Es decir, nosotros debemos tener siempre en cuenta que con lo que nosotros hagamos y con lo que nosotros digamos, no le vamos a causar daño a otro. Miren ustedes que Dios dice: cuando hagas casa nueva, le vas a hacer pretil. ¿Qué era el pretil? El pretil es lo que ahora llamamos nosotros la baranda o un pasamano. Es decir, cuando hacían la casa debían de ponerle pasamano o debían de ponerle el pretil para que alguien no fuera a caer de allí. Nosotros con esto debemos de aprender que no debemos de causarle daño a nadie, y siempre debemos de procurar a estar muy pendiente que con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros hacemos o lo que decimos, no le vamos a causar daño a nadie. Eso también tiene que ver con obra social. Hay veces o hay gente que no le importa si con lo que hace o con lo que dice
se perjudica el que se perjudique, y si le cayó bien y si le cayó mal, para mí me da lo mismo, y yo dije, y él verá si se ofende, o ella verá si se ofende, o yo voy a hacer esto, y así le choque al que le choque y le ofenda al que le ofenda. No, nosotros no debemos de hacer eso. Siempre debemos de tener en cuenta que no vamos a perjudicar a alguien con lo que hacemos o con lo que decimos. Hay un dicho que es muy importante, y es que cuando vamos a decir algo debemos de pensar: ¿le agrada esto a Dios? ¿Lo que voy a decir le agrada a Dios? ¿Y beneficia a los que me rodean? Y si no le agrada a Dios, y si no beneficia a los que me rodean, entonces ¿lo debo de decir o me debo de abstener de decirlo? Si con lo que voy a hacer le agrado a Dios y le agrado a mi prójimo, y si no le agrado a Dios, y si no va a beneficiar lo que voy a hacer, no va a beneficiar al prójimo, entonces ¿debo de hacerlo o me debo de abstener de hacerlo? Pues lógicamente que si no le agrada a Dios, y si no va a beneficiar a los que nos rodean, entonces debo de desistir de hacer o decir tal cosa. Gloria a Dios. Esto también podemos llamarlo obra social. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, debemos de tener la disposición de hacer el bien. Eso debe ser una disposición nuestra, siempre hacer el bien, y debemos de estar siempre dispuestos a hacer el bien. Debemos siempre hacer las cosas que le agrade al que nos rodea. No se les olvide eso, siempre tener esa disposición de agradarle a la gente con nuestros dichos y con nuestros hechos. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2, y vamos a mirarlo, que es muy importante. Gloria a Dios. Leamos esto que es muy interesante. Filipenses, y leemos unos pocos versos allí que seguramente nos van a traer una reflexión interesante. Nos dice la palabra del Señor en Filipenses, en el capítulo 2, y el verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es interesante, esto es obra social. No hagan nada por vanagloria, no estén pensando solamente en lo nuestro, es decir, nadie debe estar pensando solo en lo nuestro. Esto me gusta y esto me sirve y esto me agrada y no importa si aquel se ofende. No, dice aquí, nada se debe de hacer por contienda o por vanagloria, sino que antes se debe hacer todo con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores. Esto sí que es importante, porque cuando uno mira a los demás como a superiores, cuando uno mira al otro como superior, siempre
lo va a respetar. ¿Es cierto? Porque uno lo mira siempre como superior. Aquel otro a quien mira como inferior, no importa si le choca, si le ofende, si le gusta o no, en fin de cuentas es inferior a mí. Entonces por eso la Biblia nos enseña que siempre a todos los miremos como a superiores a nosotros mismos, y que no miremos por lo nuestro únicamente, sino que miremos siempre también por lo de los demás. Siempre debemos de mirar por lo de los demás, considerar la situación de los demás. Yo creo que por esto hay veces que vienen muchos problemas aún en los hogares, porque el esposo siempre mira a su esposa como inferior, o de pronto la esposa mira al hombre como inferior. Pero qué bueno que ese esposo mire a su esposa como superior a él, o esa esposa mire a su esposo como superior a ella, y de esa manera habrá un respeto mutuo, de esa manera habrá una comprensión entre ellos, porque nunca se está mirando aquel es inferior a mí, no, siempre los estamos mirando como superiores, y eso nos hará que nos respetemos mutuamente. Gloria al Señor. Esto también es obra social. Gloria al Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. Esta palabra también indica que yo debo mirar por lo mío, pero que también debo mirar por lo de los otros. Es decir, no puedo mirar solo lo de ellos y descuidar lo mío. Yo tengo que mirar lo mío, cuidar lo mío, pero también tengo que mirar lo de los demás y cuidar lo de los demás. Gloria al Señor. Una de las cosas que usted y yo necesitamos saber es que Dios siempre se agrada de nosotros cuando nosotros tenemos en cuenta a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque el Señor dice que debemos de amar a Dios, pero que también debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Gloria al Señor. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia nos enseña, o el Señor dijo, que no debemos de hacer nada que nosotros no queramos que nos hagan a nosotros. Es decir, si yo no quiero que alguien haga alguna cosa mala contra mí, yo tampoco la debo hacer contra él. Gloria a Dios. En Filipenses también nos dice la palabra, y creo que es el capítulo 2, que nos dice en el verso 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, para que seáis irreprensibles. ¿Y qué más? Y sencillos. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros estamos en este mundo, en medio de esta sociedad
maligna y perversa, pero estamos invitados para que actuemos de una forma honesta, sincera, para que seamos, primero, irreprensibles; segundo, sencillos, hijos de Dios, y para que resplandezcamos en medio de esta generación, resplandezcamos como luminares. ¿Cómo vamos nosotros a resplandecer como luminares en medio de esta sociedad maligna y perversa? Vamos a iluminar con nuestras buenas obras. Recordemos que el Señor dijo que no se puede encender una luz y meterse debajo de una cama o meterse dentro de un almud, sino que la lámpara, la luz, se enciende y se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y entonces Él dice: así también alumbre vuestra luz, así alumbre también vuestra luz por medio de vuestras buenas obras, para que todos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos entonces a alumbrar en medio de esta generación perversa y maligna? Vamos a alumbrar por medio de buenas obras. Si no tenemos buenas obras, no podemos alumbrar. No podemos ser lo que el Señor quiere que seamos, luminares en este mundo. Entonces, para que podamos ser esos luminares en este mundo, tenemos que tener buenas obras. Gloria a Dios. Es decir, no estarle haciendo daño a nadie, no perjudicar a nadie, sino siempre procurar hacer el bien. Gloria al Señor Jesús. Eso es, como dije al principio, un propósito que cada uno de nosotros debemos de hacernos. Ese propósito se lo debe hacer la esposa, se lo debe hacer el esposo, se lo debe hacer el hermano, se lo debe hacer la hermana. Nos debemos de hacer ese propósito entre todos, de servirnos y no ofendernos, procurar a no ofendernos y no dañarnos los unos a los otros. Gloria al Señor. Con razón entonces dijo el apóstol Pablo a los efesios. Él les dijo: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Saben ustedes que por eso precisamente es prohibida la mentira? ¿Por qué? Porque por medio de la mentira uno puede perjudicar a otros. Tenemos que evitar eso. No mintáis los unos a los otros. ¿Saben ustedes que eso de mentir es como muy común, pero con eso perjudicamos a los demás? Y por eso debemos de evitarlo. Si uno le dice a alguien: voy a tal día y a tales horas a su casa, y resulta que esa persona que está esperando la visita del hermano o de la hermana o del amigo o de ese que le dijo que iba, se queda esperándolo y de pronto tenía una labor que hacer, un trabajo que hacer, pero dice: lo voy a esperar porque me dijo que venía. Y se pasa 1 hora, y se pasa 2, y se pasa 3, y se pasa más de esto y no le llegó. ¿Creen ustedes que eso agrada? Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy perjudicando a esa persona. Él podía haber laborado, podía haber hecho un trabajo durante esa hora o 2 horas y podía hasta haberse ganado algún dinero, pero dejó de ir a hacer el trabajo porque está esperando
a ese alguien que le va a llegar a esa hora. Y si no le llegó y le quitó una hora de trabajo, hay un dicho que dice que el que roba tiempo también roba dinero. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no vamos a perjudicar a nadie por medio de mentiras. El que roba tiempo roba dinero, no se les olvide eso. Entonces por eso tenemos que ser muy puntuales, tenemos que aprender a ser muy puntuales, a ser muy cumplidos con nuestros compromisos. No mintáis, no os mintáis el uno al otro. Es decir, ni yo debo de mentirle a ustedes, ni ustedes me deben de mentir a mí, ni nos debemos de mentir entre nosotros, porque de esa manera perjudicamos a aquella persona a quien le estamos mintiendo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que es nuestro comportamiento en medio de la sociedad en que estamos viviendo. Gloria a Dios. No mintáis los unos a los otros. Creemos que eso de colaborarnos y de ayudarnos mutuamente, de eso no debemos de desistir, ¿cierto? La Biblia nos enseña que de hacer el bien no nos debemos de cansar. Todos los días habrá gente necesitada, todos los días y en todo lugar habrá gente necesitada. Así que hay un trabajo y un campo muy amplio donde nosotros actuar según la voluntad de Dios, es decir, según ese servicio que Dios pide de la iglesia, del creyente. Gloria al Señor. Eso es algo que Dios lo ordenó, que Dios lo dejó establecido, pero yo sí quisiera decir algo con respecto a esto. Según lo que está escrito en el libro primero o carta primera del apóstol Pablo a Timoteo, y yo quisiera leer unos versos allí en esta primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 5. Vea lo que nos dice. Capítulo 5 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Noten ustedes la palabra, mas la que en verdad es viuda. Esto quiere decir que hay algunas que no son las viudas que realmente merecen la ayuda o la colaboración. ¿Cuáles son esas? Dice la palabra que las viudas jóvenes. Solo en aquel entonces se aceptaban las viudas mayores de 60 años. Esas mayores de 60 años y que realmente eran diligentes en súplicas y oraciones y que permanecían fieles al Señor, eran las viudas que realmente que eran dignas de esa ayuda. Pero las que no llenaban ese requisito, entonces no eran dignas de esa colaboración. Entonces, de esa forma, también hay otros personajes
que no son tampoco dignos de la colaboración. Y les vengo a decir de quiénes. De aquellos que no quieren. ¿No recuerdan cómo sigue? Trabajar. De los que no quieren trabajar. La palabra dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es que hay gente que no trabajan porque no pueden trabajar. Es que no pueden. Son muy ancianos, son muy enfermos, tienen algunas limitaciones y esos no pueden trabajar y son personas dignas de la ayuda. Pero aquellos que no quieren, no es que no pueden, sino que no quieren, entonces a esos el apóstol Pablo manda diciendo, pero los que no quieren trabajar, que tampoco coman. Entonces hay que hacer esa diferencia entre entre el que puede trabajar y no quiere trabajar y entre aquel que realmente es que no puede trabajar. Entonces, ¿quiénes son los que realmente están, yo diría, dignos o son dignos de la ayuda? Los que no pueden trabajar porque están muy enfermos, tienen limitaciones físicas y por lo tanto esas personas sí son dignos de la ayuda. Pero aquellos que no quieren trabajar, a esos les dice el apóstol Pablo, entonces que no tienen derecho tampoco a comer. Bendito el nombre del Señor. Después de todo, hermanos, no nos olvidemos de hacer el bien. No nos olvidemos de hacer el bien. De la ayuda mutua no debemos de olvidarnos. Gloria al Señor. Pero sí yo quisiera finalizar diciendo que hay otra ayuda más importante, hay otra ayuda social o hay una obra social de más peso y de más valor que darle la ayuda económica a la gente, de vestirlo, de quitarle la sed, de quitarle el hambre, todas esas ayudas materiales son importantes y son necesarias, pero hay otra ayuda más importante que esta y de esa tampoco debemos de olvidarnos. ¿Y sabe cuál es? La que el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree en el evangelio sea salvo. Esa yo diría que es una de las obras sociales más importantes. Nada valdría si le damos de comer, si le damos de beber, si lo vestimos, si le damos muchas ayudas económicas, pero después de todo aquella persona se perdió porque no oyó la palabra, no oyó el evangelio. Yo creo que debemos de tener en cuenta que la ayuda más importante que nosotros debemos de brindarle al ser humano es mostrarle a Jesucristo como el Salvador, mostrarle a Jesucristo como el Señor, mostrarle a Jesucristo como el único que puede salvarlo, que puede perdonarlo y que puede darle vida eterna. Así que, hermanos, esto yo diría es lo más grande y lo más importante que debemos de hacer. Ayudémosle económicamente a la gente, ayudémosle para sus necesidades económicas, pero sobre todo mostrémosles el camino de la salvación, mostrémosles a Jesucristo, el único que puede darles la verdadera felicidad, la verdadera paz y que puede darles la vida eterna. Gloria al Señor. Yo quisiera en estos momentos, hermanos, entonces dejarles como recomendación que a toda persona a quien se le dé una ayuda económica, le demos también el mensaje de salvación en el nombre de Jesucristo. Y yo quisiera aquí
en estos momentos invitar a una persona de esas que hay aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo el Señor. Quiero invitarlo en estos momentos porque queremos darle la verdadera ayuda y queremos darle la verdadera ofrenda. Gloria al Señor, la verdadera ayuda, y es la ayuda de una oración para que usted pueda llegar precisamente a disfrutar de los bienes celestiales, de los bienes que Dios está ofreciendo, como el perdón, la salvación, la vida eterna, la paz. Gloria al Señor. Si hay otra persona más que quiera aceptar que se le esta ayuda en estos momentos, una oración, puede acercarse y vamos a orar por usted. Vamos a decirle al Señor: Señor, aparte de las ayudas económicas que nosotros le hemos dado a la gente, queremos, Señor, que nos concedas darle una ayuda espiritual a este hombre, a esta mujer, porque esta es la verdadera ayuda que se le puede brindar a cualquier persona. Vamos a orar en el nombre del Señor por los que han venido aquí y por los otros que están allá, que con toda seguridad necesitan esa ayuda espiritual. Necesitan esa ayuda espiritual, ese apoyo. Gloria al Señor. Una oración en el nombre de Jesús. Oremos por todos ellos. Soberano Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial. Gracias, Señor, por concedernos, Dios mío, bendito Dios, que podamos, Dios mío, dirigirnos a ti y pedirte por estas personas que hay aquí en estos momentos, Dios mío, que son necesitadas de ti, que necesitan, Dios mío, el perdón, que necesitan, Dios mío, la verdadera paz que tú estás ofreciendo, que necesitan la salvación. Oh Señor, yo te pido por ellas, Dios mío, ayúdales, Cristo adorado, Dios mío, que ellas puedan seguir en tus caminos y que ellas puedan, Señor Jesús, heredar esas promesas que tú has hecho a todo aquel que oye tu palabra y cree en tu palabra, Cristo adorado. Gracias, Jesús. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor.